El siguiente programa puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Canal Universitario presenta. Hola, bienvenidos a Tiempo de Letras. Nos encontramos hoy con el profesor Delfín Ignacio Grueso, compilador del libro Reconceptualizando la política y la democracia. ¿Por qué reconceptualizar la política y la democracia? Este libro recopila varios artículos sobre dos nociones que aparentemente son claras, al menos en la cultura política occidental: política y democracia. Y sin embargo, las coyunturas históricas muestran que no es cierto que haya en torno a ellas una claridad, que no es cierto que tengamos claro qué es política y qué es democracia. Entonces, la filosofía, que siempre vuelve sobre aquello que creemos ya entendido y claro, se toma la tarea de repensar estas categorías. En el caso concreto de este libro hay una serie de artículos centrados en la noción de política y otros tantos centrados en la noción de democracia, porque ambas se vuelven categorías problemáticas y urgentes en el presente. ¿Cómo se origina y cómo se estructura esta compilación? Bueno, el libro hace parte de una línea de investigación del grupo Praxis, la línea de filosofía política y de la interacción que tenemos en el grupo con profesores tanto colombianos como extranjeros. En este libro participan algunos de los profesores más connotados del contexto nacional y 4 o 5 profesores del contexto latinoamericano, y todos ellos se refieren tanto a filósofos clásicos, y por tal me refiero que van de Aristóteles hasta Marx, pasando por Maquiavelo, por Hobbes, por Foucault, y autores más contemporáneos como Cixé, Agamben, Heidegger, Laclau, Hannah Arendt, Norberto Bobbio, que es clave en el libro, y Habermas, por supuesto, en torno a estas dos categorías, la política y la democracia. La mitad de los autores tratados y la mitad de los artículos hablan de la política y la segunda mitad de la democracia. Y en ambos lo que hay es un esfuerzo por repensar ambas categorías en un diálogo crítico entre contemporáneos y clásicos. La primera parte de este libro nos dice reflexiona en torno a la política. Háblenos acerca de esto. La cultura occidental lleva más o menos 2 milenios y medio tratando de entender este fenómeno que aparece en la sociedad humana, que es la política. Y hay una tensión permanente entre dos formas de entender la política. Una forma que la liga a la paz, a la convivencia, a la vida en común, al bien común, a hacer posible la convivencia entre extraños. Por lo tanto, la política es entendida en esta primera tradición como consenso. La segunda línea, la segunda tradición, el segundo polo, la entiende como oposición, como guerra, como conflicto, como dominación de unos sobre otros, como lucha entre intereses, ideologías y posiciones. Ambas tendencias se han desarrollado durante 2500 años en la tradición filosófica. Son dos entendimientos distintos acerca de qué es la política, qué relación guarda la política con la convivencia humana, con la forma de la sociedad humana, si ella es una tendencia natural de toda forma de sociabilidad humana, o si por el contrario es una especie de imposición contra la natura o algo así. De todas maneras, ambas tradiciones se han desarrollado con exponentes muy
connotados y con argumentos muy fuertes, pero siempre manteniendo ese paralelismo. Lo que este libro hace es retomar, sobre todo a propósito de coyunturas colombianas y contemporáneas, la relación que hay entre la política y el conflicto social, y en particular entre la política y esa forma extrema del conflicto que es la guerra. Por eso 2 artículos o 3 están particularmente centrados en ese nexo entre política y conflicto y política y guerra. Es decir, es un ir y volver entre la tradición y lo contemporáneo a propósito de la pregunta ¿qué es finalmente la política? ¿Qué define esencialmente la política? ¿Es consenso o es conflicto? ¿Es vida en común y es paz? ¿O es guerra y oposición y confrontación? Y la segunda parte reflexiona en torno a la democracia. ¿Cómo se da entonces esto? La segunda parte se ocupa de una noción que nos remite no necesariamente a una categoría realista, en el sentido de realismo político, sino a una categoría normativa, en el sentido del deber ser. Y esa categoría normativa pues tiene también más o menos 2500 años de antigüedad. La solemos remitir a los griegos, que es la democracia. Por supuesto, hay múltiples formas de entender la democracia. Y el entendimiento de la democracia y la complejización de la mirada normativa sobre la democracia crece, se complica, se enriquece, varía con los tiempos. Lo que hace esta segunda parte del libro es revisar varias miradas sobre la democracia, ante todo como modelo normativo, pero también revisando su relación con el conflicto, con el consenso, con los intereses, con la lucha de cosmovisiones. Y en la segunda parte son otros autores de referencia, pero sobre todo son 2, un pensador italiano y un pensador alemán. El pensador italiano es Norberto Bobbio, el alemán es Jürgen Habermas. Y 2 paradigmas políticos, cuando menos. Primero, el paradigma que podemos llamar republicano, un poco distinto a lo que llamaríamos el paradigma socialista o el paradigma liberal, más bien la tradición republicana que se remite a Aristóteles, a Cicerón, a Maquiavelo, y que tiene autores contemporáneos como Hannah Arendt, un poco Rawls, y sobre todo el autor de referencia aquí obligado es Jürgen Habermas. En el caso de Bobbio, se hace central la reflexión de este pensador italiano sobre la democracia, un poco atendiendo al modelo socialista y al modelo liberal, y hay un artículo en particular del profesor argentino Mariano Aguas y uno de la mexicana Corinne Turbe sobre un texto de Norberto Bobbio que es El futuro de la democracia. Bobbio es un pensador central en el libro porque su reflexión acerca de la democracia corre en una dirección un poco distinta a aquella que nos encontramos en los autores republicanos como Petit o como Habermas o como otros. Estos enfoques, el de Bobbio, el de los republicanos, el de Habermas, son los preferidos en la segunda parte. Y de nuevo, la intención es repensar la democracia, reentenderla o reinventarla, sobre todo atendiendo a la complejidad de las sociedades contemporáneas. Las sociedades contemporáneas son complejas y la democracia es un desafío que exige contemplar múltiples facetas y mucha creatividad ético-política. Jalisco pierde en Cali. Autora Gabriela Castellanos. Recorre la ciudad mencionada en el título en toda su extensión, a lo largo de un día excepcional, el 26 de febrero de 1971.
Ese día la ciudad se estremece con los motines provocados por la muerte de un estudiante a manos de tropas del ejército que ocupaban la Universidad del Valle. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Del hábito al hábitat y al habitar. Autor Harold Martínez. No es un cambio climático lo que vivimos, sino un recalentamiento global del planeta. Una silenciosa realidad física de efectos ecológicos, sociales, políticos y económicos impredecibles que van siendo ya visibles aunque constantemente minimizados. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Por qué es tan importante seguir insistiendo en estos temas? Las categorías básicas de la política son categorías fuertes como libertad, igualdad, justicia, democracia, representación, poder popular. Son categorías muy altisonantes que creemos que entendemos y que además tienen una gran motivación social, que generan incluso emociones políticas. Pero la verdad no las entendemos. Y no las entendemos porque siempre operamos con definiciones provisionales, que son históricas, coyunturales. En la filosofía política se vive permanentemente rasgando la ficción del entendimiento común de las cosas. Allí donde el discurso político, donde la opinión pública, donde el entendimiento general cree encontrar o tener un cimiento firme, la filosofía a veces descubre que no hay sino un palabrerío, sino unas connotaciones muy precisas y que por lo tanto hay que repensar las categorías. En relación con la política y en relación con la democracia, son los desafíos de la sociedad presente que muestran que estas nociones claves para la construcción de la vida en común deben ser permanentemente repensadas, permanentemente redefinidas en un diálogo con las ciencias sociales, con la realidad política, porque la precariedad conceptual en que estamos o con lo que usualmente operamos puede tener alguna eficacia política,
pero no nos ayuda mucho a salir de los impases políticos cuando la eficacia relativa que tienen esos entendimientos aparentes evidencian su déficit. Allí, cuando las nociones comunes hacen crisis, la filosofía entra en un trabajo en parte hermenéutico, en parte creativo, a repensar las categorías. En la filosofía política contemporánea esto es evidente. Uno ve que las categorías que cerraron los pensadores de la primera modernidad, desde Hobbes, Maquiavelo hasta Marx, son categorías insuficientes. Y uno encuentra que pensadores, por ejemplo, como Heidegger, que aquí en el libro toma una centralidad inesperada, porque la gente piensa a Heidegger como un pensador metafísico, si acaso políticamente relevante para los nazis, pero no más. De pronto Heidegger se revela como el punto de partida para un entendimiento y pensamiento político postfundacional. Y autores de la izquierda postmarxista, por ejemplo, como Zizek o como Laclau, tienen que pensar esas categorías sin tener como fondo o como fundamento lo que era la metafísica sobre la que operaba Marx, que era una metafísica de la historia, una metafísica hegeliana, que ya no tiene mucho sentido o que no es fácil de fundamentar. Y tampoco pensar con ese individualismo, con ese naturalismo con que operaban, por ejemplo, los pensadores liberales de la primera modernidad, como Locke, o como Kant, o como Rousseau. Han hecho crisis esos fundamentos, y por lo tanto hay que volver a pensar las categorías, porque estaban ancladas en ontologías, en principios, en metafísicas, hoy en día muy poco sostenibles. Y en todo caso, la realidad política es una realidad abierta, compleja, que se cose por todas partes y se rasga también por todas partes. La política es el campo de la incertidumbre permanente. Allí donde creemos que triunfó un paradigma y que quedó enterrado otro, allí donde creemos que una forma de pensar quedó en el pasado y otra se instaló para siempre en el presente, no ocurre. Las crisis permanentes de la política obligan a pensar. En la política, con los paradigmas políticos que van y que vuelven, hay que repetir aquello de que los muertos gozan de buena salud. Por lo tanto, hay que repensar el presente en un diálogo fructífero, permanente con los clásicos. Un ojo puesto en los clásicos que plantean preguntas radicales y respuestas innovadoras, todavía vigentes, y un ojo puesto en un presente en el cual los entendimientos claros ni son entendimientos, ni son claros. Ese es el motor que permanentemente impulsa la reconceptualización, o sea, volver a conceptualizar lo que ya creíamos que estaba conceptualizado como un punto definitivo sobre lo cual no hay que volver. Y por supuesto, los discursos públicos, las políticas públicas, el discurso mismo del derecho, el discurso de las militancias políticas, también está parado sobre terrenos firmes que no son tan firmes. ¿Cómo se relacionan estos temas con la coyuntura nacional y la perspectiva de un posconflicto? En Colombia, hoy más que nunca, es urgente pensar el nexo entre la política y la paz, y entre la política y la guerra, como forma del conflicto. Podemos hablar de un posacuerdo, en el sentido y en la medida en que de verdad nos aboquemos con la firma de los acuerdos de La Habana a un periodo en el que se cierra para siempre la puerta de regreso a la lucha armada con connotación política. Si eso ocurre, estaríamos en la posguerra, cosa que con la humanidad nunca es una garantía. La puerta de regreso a la guerra siempre estará abierta. Si logramos cerrar la puerta, aunque sea por un periodo de 20, 30, 50 años o un siglo, la puerta que ha estado siempre abierta, que en Colombia ha llevado de la guerra a la política y de la política a la guerra, eso es la historia colombiana del siglo XIX,
y del siglo XX, estaríamos en la posguerra, pero nunca en el posconflicto, porque el conflicto es inherente a la sociedad humana. Y eso es lo que le da sentido y justificación a la política. Lo que habríamos ganado no sería el posconflicto, sino que habríamos renunciado a tramitar el conflicto con las armas. Habríamos renunciado a la guerra política y nos habríamos abocado al conflicto político tramitado no bélicamente. Y ahí sí que es importante pensar el nexo entre política y democracia, porque solamente ahondando en la democracia podemos alejarnos de la guerra. Museo Julio César Cubillos, Patrimonio Arqueológico de la Universidad del Valle. Autor Carlos Armando Rodríguez. Mediante la utilización del recurso visual, se explora las particularidades que caracterizan parte de la obra de los artistas de 11 culturas prehispánicas de nuestro país. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. El Puerto, Memoria Gráfica de Buenaventura. Autor Fabio Martínez. En el año de 1938, durante el gobierno del presidente Eduardo Santos Montejo, un grupo de amigos que reunían en un pequeño café de Buenaventura decidieron fundar el periódico El Puerto. A partir de este momento, la publicación comenzó una interlocución con los gremios de la ciudad, con el sector político y con la ciudadanía en general. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Nací en un pueblo de la sabana cundiboyacense, la sabana de Bogotá básicamente, en Choachí, aunque me crié en el norte del Cauca. Llegué a Cali más o menos en 1980 para iniciar mis estudios formales de la universidad. Después hice mi ciclo en los Estados Unidos, donde terminé mi fase doctoral. Había quizá algo de reflujo de la violencia de los años 50, que ya había desaparecido, alguna especie de eco tardío, pero en todo caso no la violencia de los últimos años.
Era un pueblo todavía muy tranquilo, un ambiente todavía muy paradisíaco comparado con lo que ha venido a ser luego, especialmente por ser un pueblo que está ubicado en un cruce de vías comerciales, es un pueblo con una gran vocación de comercio y recientemente de industria y por lo tanto con una gran población migrante y con una cantidad de problemas anexos a ese tipo de desarrollo más bien caótico. Bueno, evidentemente la filosofía no llega a mí por influencia del colegio. Debo decir que en mi contexto había otras cosas más importantes que la filosofía y que las humanidades. Mi colegio especialmente formaba muy bien a la gente en las áreas de las matemáticas, las ciencias naturales, pero no en las humanidades. Esa formación me viene más bien por vía paterna, por vía de mi padre, de mi tío. Bueno, en contextos latinoamericanos y africanos y asiáticos, la filosofía no tiene una larga tradición. En Colombia tampoco, y las tradiciones que se han logrado un poco aquí medio asentar, en un comienzo fueron muy dogmáticas, después cuando hubo un poco de lecturas refrescantes, fueron muy caóticas. Yo diría que en Colombia los estudios filosóficos formales, rigurosos, no tienen una edad mayor de 50 años. O sea, son relativamente nuevos si los hemos de comparar con tradiciones académicas, por ejemplo, europeas, o incluso con México y con Argentina, por decir dos países latinoamericanos. Pese a eso, yo creo que la filosofía en Colombia ha venido afirmándose, de alguna forma hay cierta salida internacional de nuestros académicos, creo que estamos madurando bastante, que nuestros filósofos están siendo reconocidos y también creo que Colombia comienza a reconocerlos, que la vida académica ha logrado cierta madurez y que por lo tanto ciertas disciplinas comienzan a darse cuenta que en sus fases más elaboradas tienen que dialogar con los filósofos, tanto los químicos, los matemáticos, los físicos, como los antropólogos, sociólogos, politólogos y juristas, finalmente en cierto nivel tienen un diálogo con la filosofía. Cuando yo era bachiller y anuncié que estudiaría filosofía, todo el mundo pensaba que me iba a morir de hambre porque en el contexto en que yo vivía nadie sabía eso, para qué servía, y la idea del filósofo es aquel que habla del ser y del no ser y que vive en las nubes. Creo que todo eso ha cambiado felizmente un poco en Colombia.